Buenas tardes, profesor. Hoy vengo a hacer mi exposición. A trabajar con Bandicam y va a estar ubicado en la parte superior derecha. El sistema eléctrico. El sistema eléctrico consiste en dos sistemas que son corriente alterna y corriente continua, ya que nuestro avión depende de corriente alterna y de corriente continua. Los generadores de corriente alterna pueden ser los generadores accionados por el motor, que en general cada motor lleva su generador, que genera 90 kilovoltamperes y están situados en el IDG. Tenemos la APU también, que genera 90 kilovoltamperes. Esta nos sirve en tierra y en vuelo en caso de emergencia. Tenemos que también los generadores dan el 99% de las veces la energía para toda nuestra aeronave. En caso de emergencia que no haya generadores o APU, tenemos la RAT, la RAT Night Turbine, que nos genera 5 kilovoltamperes. Esta nos sirve solo para los parámetros esenciales de nuestro avión. Esto es una turbina que se despliega abajo de nuestro fuselaje. Es accionada eólicamente y trabaja hidráulicamente, generando así corriente de 5 kilovoltamperes. Tenemos también nuestras baterías, que a través de un static inverter convierten energía continua en corriente alterna. Esto es en caso de emergencia. En caso de que tampoco tengamos la RAP, ni los generadores, ni la APU. Tenemos un equipo externo, el GPU Ground Power Unit, que nos genera solo corriente eléctrica en tierra. Los generadores de corriente continua son los transformadores rectificadores, que a partir de la corriente alterna convierten corriente alterna en corriente continua. Y las baterías, que también a partir del static inverter convierten corriente continua en corriente alterna. En sí, nuestro avión la mayoría de veces trabaja con la corriente alterna, trabaja casi el 99% con la corriente alterna, y a través de la corriente alterna están los transformadores, que son los que nos convierten, como dije ahora, de corriente alterna a corriente continua. Pero la corriente alterna es la principal en un avión. ¿De dónde se genera la energía eléctrica? Tenemos diferentes fuentes de donde se genera la corriente eléctrica, que son los generadores del avión. En los aviones comerciales normalmente se van a obtener de los motores del avión, que cada motor tiene un generador que se encarga de suministrar la corriente a todo el avión. Tenemos el APU, la Auxiliary Power Unit, que es un sistema que consta de un pequeño motor a reacción, que la función no es de propulsar al avión, sino que tiene como función proporcionar energía eléctrica y neumática. Esta normalmente se utiliza en tierra, pero también se puede utilizar en vuelo como un sistema backup en caso de emergencia. Tenemos las baterías del avión, que estos son un recurso de emergencia. Las baterías la mayoría de veces están ahí quieticas sin hacer nada hasta que ocurre un caso, un recurso de emergencia. Ahí sí se ponen a trabajar ellas. Tenemos la GPU, la Ground Power Unit, que es energía en tierra, que nos genera energía en tierra a todo nuestro avión. Tenemos los Circuit Breakers, que son unos interruptores que protegen los circuitos eléctricos y sistemas del avión. En caso de un mal funcionamiento eléctrico o electrónico, estos breakers o fusibles se fundirían y saltarían, evitando en sí un cortocircuito, que el cortocircuito se desplace por esa línea.
tenemos un esquemático. Tenemos nuestro generador 1, nuestro generador 2, tenemos nuestra APU, tenemos nuestra external power. Aquí tenemos un cable transfer que nos transfiere la energía de un lado a otro, que si conectamos la external power nos transfiere energía hacia los buses de corriente alterna 2 y buses de corriente alterna 1. Esto está dividido en dos partes. Aquí tenemos la parte de corriente alterna y la parte de corriente continua. Por acá arriba tenemos nuestras baterías que trabajan con corriente continua, y acá abajo todos nuestros generadores que trabajan con corriente alterna. Los buses, estos buses son un sistema de cable recubierto con un conductor especial que no permite pérdidas en nuestras líneas, y a través de esas líneas se alimentan los equipos del motor. Los generadores nos generan esa energía hacia esas líneas para todos los equipos del motor y de nuestro avión. A través de un transfer rectificator, un transformador rectificador, este nos convierte la energía AC en corriente continua. Se lo envía a la barra de bus de corriente continua 2, y también en nuestro otro lado a la barra de bus de corriente continua 1. En caso de emergencia que no tengamos energía aquí en nuestros generadores, tenemos nuestra RAP, que conlleva también su transformador rectificador esencial para ella. Este, como dijimos, nos convierte la energía y nos la pasa al Essential Bus de la corriente continua. Esos son los equipos esenciales de la aeronave. En caso de perder esta RAT, también tenemos nuestras baterías. Nuestra batería 2 nos genera corriente continua hacia el Essential Bus de corriente continua, y tenemos nuestra batería 1 que nos genera corriente continua, pero a través de un inverter, de un static inverter, nos genera corriente alterna, lo transforma en corriente alterna hacia la barra de corriente alterna, hacia la barra esencial de corriente alterna. Así trabajando nuestro avión con los principales equipos. Bueno, profe, ya sigo.